La bienvenida a Horacio Mayer desde Miami. Un placer realmente tener este contacto. Horacio, bienvenido a Arriba Gente. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Aquí estamos amaneciendo. Aquí somos 2 horas de diferencia. Es un poco más de las 6 de la mañana. Estamos amaneciendo en un día muy especial. Creyendo haber soñado anoche cuando estábamos siguiendo la emisión de la transmisión del día de las elecciones. Sorpresivo, Pero, sorpresivo, sí. Horacio, lo que sucedió nuevamente con Trump. Desde el punto de vista de la personalidad del presidente Trump, no fue sorpresiva. Claro. Se esperaba algo parecido. Fue sorpresivo que se concretara. Realmente todavía uno no sale de la sorpresa. Lo digo personalmente, ¿no? Uno está acostumbrado aquí en los Estados Unidos. Yo hace unos 20 años que vivo aquí. Y uno está acostumbrado que las elecciones se tomen con mucho más calma que en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y que hay cosas que están ya se sobreentienden. No hay mucho entusiasmo el día de las elecciones, tanto es así. Es completamente diferente, es un día tranquilo, inclusive es un día de semana. Uno ni se da cuenta que es el día de elecciones. Sin embargo, ayer se marcó la diferencia. Y si me decís si uno está sorprendido, viendo la personalidad del presidente en este momento, se esperaba una cosa así. Se especulaba. Lo que pasa es que cuando se concretó, todo el mundo comenzó a preocuparse, lógicamente, ¿no? Porque dijo una palabra casi prohibida, fraude. Claro. Habló de fraude, habló de que las cosas se paralizaron para mí, o sea, no se dejaron de contar mis votos. Dio a entender una serie de argumentos cuando todavía está en pleno proceso. Es un proceso electoral que, debido a la pandemia, debido al miedo de la gente de salir todos juntos en un día, mucha gente votó por adelantado, que muchos estados lo permiten, y se están contando los votos que no fueron emitidos ayer. Claro. Horacio, O sea, estas declaraciones sí. del presidente, sumada a los sondeos de opinión que favorecían un poco más a Biden, la tensión que ha habido en algunos estados, lo que se pensaba, por ejemplo, del voto latino, que no habría sido así, y te lo pregunto además a ti que estás allí en Florida, ¿qué clima social ha generado por estas horas? ¿De estupor? ¿Ya se advierte algo en las calles? El día, concretamente, la diferencia de hora hace que el día el día práctico no ha comenzado, ¿no? La actividad laboral comienza entre las 8 y las 9 de la mañana. Aquí son poco más de las 6 de la mañana, ¿no? O sea, el día no comenzó. Yo lo único que puedo tener es los comentarios de mi familia cercana y los comentarios de los múltiples comentaristas, valga la reiteración, de los distintos programas de televisión que yo estaba viendo anoche, ¿no? Claro. Todavía la jornada no se inició. Ahora sí, pero, la impresión que queda es que Trump votó mucho mejor de las expectativas que había. No hay ningún lugar a duda. Hay Trump tiene un respaldo de mucho más de 60 millones de personas. Claro, hay un voto silencioso de las que la gente no le responde a la encuesta que va a votar por Trump, le da vergüenza responderlo, pero termina apoyando a Donald Trump. Puede ser que le dé vergüenza o quiera guardarse la opinión, pero evidentemente él lo habló y lo dijo, que había una mayoría de votos silenciosos que iban a ser para él. O sea, que Trump haya conseguido los votos que ha conseguido hasta el momento no es sorpresa. O sea, desde el inicio, bueno, por alguna razón entró en una carrera hace 4 años que parecía ya ganada por Hillary Clinton, descontado, y
y ganó la presidencia. Claro, pero lo curioso no es que... fue casualidad, lo votaron. Lo decía Humberto cuando arrancábamos, lo curioso es que a esta altura y cuando aún faltan computar votos en estados clave, Donald Trump ya tiene hoy, a esta hora, un caudal electoral mayor que el de la elección hace 4 años, cuando estaba todo cerrado. Sí, sí. O sea, hay un respaldo de gente. mucha gente. Y uno se sorprende, por ejemplo, la llamada comunidad hispanoparlante, ¿no? Sí, eso es un tema, un fenómeno comunidad. a estudiar, ¿no? Sí, el problema es que seguro uno dice hispanoparlante, queda muy lindo, pero hay una cantidad de corrientes dentro de la comunidad que piensan muy diferentes, somos muy diferentes, ¿no? Pero dentro de la comunidad hispanoparlante, una comunidad que ha sido atacada directamente, ¿no? En sus discursos, en su plataforma. Dentro de la comunidad hispana hay muchísimas personas que le caen muy simpáticos y lo votan. Y lo dicen claramente. Yo tengo personas, amigas, conocidas, ¿no? Que lo votan. Horacio, sí. ¿Cómo siguen los tiempos de proceso de datos y de escrutinio, sobre todo con esta cantidad aumentada de votos por correo? ¿Y qué pasaría si se acciona justamente eso de denuncia a la Suprema Corte por fraude en estas elecciones? Bueno, es un poco complejo porque hay que tener en cuenta que las elecciones aquí en los Estados Unidos es un fenómeno completamente diferente al fenómeno que vivimos nosotros en el Uruguay. Acá no hay una elección única, un día único, regido por un organismo electoral. Aquí hay 51 elecciones simultáneas en 51 estados. Las elecciones son independientes en cada estado. Cada estado lo organiza a su manera, con sus reglas, dentro de una regla general que es, acá no se vota el voto, vamos a decir, individual, no cuenta solamente para elegir a un delegado que va a elegir al presidente. Acá lo que se vota son los delegados para un consejo electoral. Y cada estado tiene una cantidad diferente de delegados, pero además tiene normas diferentes. Hay estados que aceptan el voto adelantado, acá se vota, por ejemplo, 15, 20 días antes, un mes antes, Sí. se puede votar por correo, se puede llevar el voto. Cada estado tiene sus reglas y eso es lo que está pasando. Hay estados que están en este momento comenzando a contar, según sus reglas de elecciones, están empezando a contar los votos adelantados, los cuentan después de los emitidos el día, ¿no?, correspondiente. Y eso es lo que está pasando, por eso hay algunos estados que todavía no se saben resultados. Claro, con O sea, muchísima no es gente que sea votó una por cosa- correspondencia, Sí. ¿no? Con Se muchísima vota gente por que en correspondencia. esta elección votó, digamos, otra forma no presencial en muchos casos. Seguro, y esta vez el voto por correspondencia se hizo como nunca por el tema de la pandemia. Claro, por eso digo. La gente no quería ir a un local de votación. Se votó a través de la correspondencia. Hay gente que prefiere votar por adelantado, pero ir hasta el lugar a dejar el voto, ¿no? Y hay gente que prefiere, por tradición, ir el día de las elecciones. Horacio, para ir sí. cerrando, según tu experiencia y con estos 20 años de vida allí en los Estados Unidos, más el enorme bagaje periodístico que a lo largo de muchos años has tenido, ¿cuándo imaginás, suponés, o debido justamente a lo que acabas de decir por el tema de la pandemia, esta es una elección excepcional que nos puede tener en vilo, es decir, sin saber aún la definición por muchos días más? Es difícil de contestar esa pregunta porque prácticamente nadie lo sabe. Lo más difícil es saber qué consecuencias va a tener las palabras que emitió Trump anoche. Él se dirigió evidentemente a sus seguidores. Claro. Ese discurso no fue hecho para mí, ni para ti, ni para una persona que está razonando a quién votar, etcétera. Fue hecho a sus seguidores, que son muy fieles y son muchísimos.
y esas palabras no tienen un sustento legal, vamos a decir, contundente, porque él habló de ir a la Suprema Corte. Hay normas por las cuales indican que hay que esperar que se termine de votar, hay consejos, hay cortes locales que se ocupan de ese problema. Hay una serie de normas, no se va directamente a la Suprema Corte. Él habló las palabras Suprema Corte, habló fraude, dijo una cantidad de cosas para que queden en la mente de sus seguidores. Él maneja muy bien a sus seguidores y sus seguidores lo siguen muy fielmente, ¿no? Y honradamente, porque en una democracia todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Y si hay gente que le interesa o le gusta lo que piensa una persona, tiene derecho a apoyarlo, ¿no? El tema es cuando, lógicamente, se hace una declaración de ese tipo. La palabra fraude es una palabra que... Lamentablemente estábamos por cerrar ya la comunicación con Horacio Mayer. Pero estaba redondeando la idea y quedaba claro, ¿no? Se nos ha cortado.